Uy, hijita, ¿cómo vas a hacer esto? En mis tiempos, eso no estaba permitido. No pues, abuelito, tienes que actualizarte, estamos en el siglo XXI. Ay, Dios, esta juventud de hoy en día. Como ya lo escuchaste, aquí comienza El Abuelo y la Nieta Podcast. No te muevas de tu lugar, que arrancamos con un nuevo tema en un nuevo capítulo. Aquí en tu podcast favorito. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en El Abuelo y la Nieta Podcast. Y los acompañaré en la conducción de este nuevo capítulo. Este capítulo que has estado esperando con ansias. Esperabas que llegara viernes 9 de la noche para escucharlo. Pero no vengo solo, vengo acompañado. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rocío Vargas y espero que disfruten de este nuevo capítulo del podcast, donde hablaremos sobre el machismo. Exacto, el tema del machismo es muy importante y hoy lo hablaremos con mucha información que esperemos les sirvan a muchas de las personas que nos están escuchando, porque tenemos mucha información del tema. Comentarte un poco del machismo, Rocío, es de que no siempre se manifiesta del mismo modo. Estaba leyendo una página de psicólogos donde decían de que al no manifestarse del mismo modo, esto hacía de que en ocasiones sea difícil de identificar, ¿no? Esto se convierte al final en un patrón de comportamiento y de pensamiento que con el pasar del tiempo se hace costumbre y la norma general, ¿no? Y hegemónica durante los siglos que han ido pasando. Sí, José, pero como también mencionaste, como han ido pasando los siglos, también se han ido escuchando las voces femeninas, o sea, como los movimientos y la lucha por la igualdad en general. Y esto ha cobrado más fuerza, el cuestionamiento de ciertas normas, y de algunos principios que todavía no están escritas, pero o sea, rigen en las relaciones personales que hoy día se tienen. Y también se cuestionan los comportamientos que eran, como tú mencionas, que eran normales hace un siglo, o mejor bien dicho, hace décadas. Y hoy ya no lo son, ya que denigran a la mujer y dañan a la mujer. Claro, y por eso es que así, con esto, queremos llegar a que existen diferentes tipos de machismo y que hoy en día, con el pasar del tiempo, es más fácil de reconocer, ¿no? Está claro que en el fondo el machismo se debe a un elemento cultural, económico y también político, ¿no? Que hace que las mujeres partan de una situación de desventaja. Sin embargo, si analizamos también el comportamiento de las personas machistas de personas individuales, podemos distinguir diferentes causas, ¿no? Como por ejemplo, ¿tú tienes alguna causa que puedas distinguir, Rocío? A ver, yo tengo una, cuando en algunos textos los textos sagrados que diga de las religiones hacía una importante referencia sobre su postura machista, o sea, si lo interpretamos, mejor bien dicho. Y ¿cómo se llama? Y algunas personas como que lo tomaban ya como ejemplo o como decían que así era lo que mandaba Dios y toda esa vaina. Y un ejemplo sería que, o sea, a la mujer le exigían que debería tener una posición inferior a la del hombre. O sea, como que de un rol de apoyo, o sea, que solo tenían ese poder de asuntos domésticos, solo se encargaban de cuidar al hijo y todo eso que era antes. Claro, ese es un buen punto, Rocío, porque antes
Antes se veía que la religión apoyaba mucho este sentido, ¿no? Que decía que la mujer se debería de quedar en el hogar haciendo los quehaceres porque así mandaba la Biblia. No sé si recordarás, por ejemplo, las películas que se ven de Semana Santa, donde se ven que la gran mayoría de mujeres se dedican a los quehaceres del hogar, a cuidar a los hijos, a cocinar, mientras que el hombre está obligado, por así decirlo, entre comillas, a trabajar, a conseguir como que el pan del día a día y eso lo veíamos desde películas, ¿no? Y eso está basado como que antiguamente, pero en la actualidad creo que ya ha cambiado, no, bueno, no creo, ha cambiado significativamente y hasta la misma religión ya no apoya ese tipo de comportamientos machistas porque se ven totalmente mal, ¿no? Porque como tú lo mencionabas, denigran mucho a la mujer y eso ha ido cambiando con el pasar de los tiempos y actualmente, como lo podemos ver y haciendo la comparación, han cambiado demasiados. Sí, como bien lo decías. Y también otro también para comentarte, o sea, uno de los comportamientos que hay sobre estos machismos también hay uno por tradición, que o sea, más allá de tener la religión, existe también que se expresa a través incluso de personas ateas o agnósticas. O sea, no necesariamente tiene que ser influenciada religiosamente. Ya. Y disculpa que se me olvidó una palabra que era que tienen como un valor positivo de lo que siempre han hecho. O sea que sus actitudes sexistas, o sea, como que lo tienen de justificación. Claro, están como que muy pocos expuestos al punto de vista de muchas mujeres, ¿no? Es como que antiguamente las familias más se guiaban y se dirigían al punto de vista que tenía el hombre, porque supuestamente era el jefe de la casa, el jefe del hogar, y era como que se le tenía que hacer caso a lo que decía, ¿no? Y como tú comentas, con el pasar del tiempo muchas mujeres han alzado su voz, han existido lo que son las marchas y así las mujeres han podido obtener más derechos y poder obtenerlos, ¿no? Cosa que antiguamente no tenían. Antes una mujer no podía ir a votar, cosa que ahora ya se puede hacer. Antes la mujer no podía trabajar porque, como lo mencionamos hace un ratito, en la Biblia estaba escrito que se tenía que dedicar a cosas del hogares y era porque no estaban totalmente informados, y gracias a la tecnología y al avance de todo esto, el avance de información y actualización y muchas mujeres en el poder ha ido cambiando, y así esperemos siga más adelante, ¿no? Y podamos mejorar como país y en muchas partes del mundo. Muchos de ustedes se estarán preguntando qué es realmente el machismo en una definición precisa. Acá te lo explicamos. El machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. El machismo tiene la idea de que la mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifieste de diferentes maneras. Por ejemplo, con actitudes y comportamiento de menosprecio, control. En algunas ocasiones se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencias de pareja provocado por la pandemia del COVID-19. La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. Y bueno, continuando con el tema del machismo y los tipos que estamos viendo en el transcurso de este podcast,
que esperamos sea de su agrado y les sirva con toda la información que les estamos dando, las comparaciones para que se enteren o sepan si es que no sabían de cómo es que era antes y las comparaciones de cómo es el ahora. Eh, Continuando con el tema, Rocío, comentarte que el machismo es un elemento dañino, ¿no? Que es siempre algo que produce algún tipo de dolor, ya sea físico o psicológico, y es por eso que se puede distinguir entre diferentes tipos de machismo, según la proximidad a la violencia, ¿no? Tanto física, verbal, psicológica, sexualmente, dependiendo, existen infinidades. Justo estaba leyendo la página de un psicólogo muy conocido en España que habla de estos temas del machismo, Arturo Torres, que es licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él decía acerca del machismo de confrontación física, que es un patrón de comportamiento que lleva a la agresión de la mujer por tan solo serlo. O sea, por ser mujer, agredían. Te hablo de antes. Actualmente aún hay personas que mantienen esa actitud, pero las personas machistas, pero antes era mucho peor, por así decirlo, ¿no? Y es ahí donde los feminicidios son la consecuencia de esto, que son lo más palpables, pero tampoco no es la única razón. ¿Qué tienes tú que comentarme acerca de esto que te acabo de decir? Pues José, lo que dices, pues sí es alarmante lo que sucedía antes. Pues con solo ser mujer y atacarte de eso, pues sí era muy preocupante en ese entonces. Y justo que hablabas de los feminicidios, tengo un dato de los estudios que se hizo a finales del 2020, que era de que Perú concluyó el 2020 con 132 feminicidios y 204 intentos de feminicidios. Wow, claro, tú comentabas acerca del 2020. Eso solo pasó en el 2020. Ahora, si nos vamos a épocas antiguas, o en años anteriores, donde probablemente no existíamos nosotros aún o no estábamos en proceso, podrían haber existido muchísimos más feminicidios, solo que nosotros no lo sabíamos porque no existía este tipo de estudio que lo pueda analizar o que se pueda saber y se pueda decir cuántos feminicidios pudieron haber en esos años. Por ejemplo, no sé, en 1910 o en 1870, por lanzar algún número, ¿no? Es como que no se sabía, porque existe el machismo desde épocas, como te comentaba hace un ratito, cuando veíamos las películas de Semana Santa, que son de épocas muchísimo más de los números que estamos diciendo, ya se lograba ver el machismo. También existía el feminicidio y es como que no llevábamos la cuenta. Y actualmente llevamos la cuenta o sabemos, y es lamentable la cantidad de feminicidios que ocurren en el país, porque se hacen estos tipos de estudios, ¿no? También actualizando o comentando lo que tú estabas diciendo de los feminicidios, había visto una noticia de Cajamarca. Esto lo leí en el diario El Comercio, donde el Ministerio Público en Cajamarca había lanzado una campaña para prevenir casos de feminicidio. Porque, ojo, escucha esto, la institución indicó que los 2.343 casos de violencia hacia la mujer reportados solo de enero a agosto del 2021 llevan a que las autoridades aborden este problema a fin de evitar más muertes. O sea, de los 2.343 casos de violencia hacia la mujer, existe un porcentaje que llegan a ser muertes y se llegan a convertir en feminicidio. Y me parece muy bien que la provincia de Cajamarca, junto al Ministerio Público, lance esta campaña para prevenirlo, ¿no? Sí, y esperemos también que esto también sea a nivel nacional, porque si no, imagínate, así se reducirían los casos de feminicidio, incluso de intento de feminicidio también, como valga la redundancia.
E incluso se podría hacer así una buena armonía entre nosotros, pues como sociedad. Y también te menciono acerca de otro tipo de actos que son de los machismos. Y hay uno que se llama el machismo de legitimación de la violencia. Y esto está hecho por las actitudes de condescendencia y de permisividad hacia las personas que agreden a las mujeres. Por resumirlo es que, o sea, las mujeres, al ser agredidas, ellas normalicen este tipo de agresiones. Incluso, no lo vean como que lo lleven, a denunciar, porque esto ya antiguamente se veía como que era muy normal. ¿Para qué hacerlo así público? ¿Para qué denunciarlo si esto no pasaba como que a grandes rasgos? Así mayormente lo pensaban antes. ¿Tú qué crees, José? Bueno, opino que está totalmente mal. Menos mal que con el pasar del tiempo, como tú mencionabas, antes era normal y lo dejaban pasar porque eran como que adulaban al hombre y el hombre podía hacer lo que sea. En cambio ahora, con el pasar del tiempo, es como que ya la mujer no se queda callada y alza su voz de protesta ante estas actitudes que pueden realizar muchas de sus parejas o personas X que lo quieran intentar. Y las autoridades ahora ya hacen caso, no como antes que hacían caso omiso por la misma ideología que tienen, ¿no? Y hay muchas autoridades, me atrevo a decir, que actualmente aún hacen caso omiso porque tienen este pensamiento misógino, ¿no? Que antiguamente se tenía. Sí, y eso es lo peor es que, como tú mencionas, es que son autoridad y ellos deberían dar como que el ejemplo, como para que esta sociedad progrese y se abra una nueva mentalidad. Claro, ellos tienen que dar el ejemplo, ¿no? Y bueno, un último punto para ya ir cerrando este podcast. Tenemos el tipo de machismo que es el paternalista, ¿no? Según lo que comenta el psicólogo Arturo Torres, este tipo de machismo es el de tipo sobreprotector, es el que podría ser interpretado como una actitud bien intencionada, pero esconde como que un trasfondo sexista, ¿no? Al basarse en la idea de que la mujer es algo que debe ser protegido por el hombre y por consiguiente no se posiciona contra la idea de que la mujer es un ser humano de pleno derecho y con la capacidad para poder tomar decisiones de una forma autónoma sin ser sobreprotegida o cuidada en exceso por el hombre, ¿no? Claro, como tú muy bien mencionas, es esto creo que esto se ve muy últimamente en estas épocas también, porque a ver, un ejemplo que te pongo es, a ver, un marido que vigila constantemente a su esposa porque no confía en ella, porque tal vez piensa que va a hacer otras cosas, incluso hasta la tratan como objeto o producto, ¿ya? Y esto ya pues le hace a la misma mujer que no se hace valer por sí misma. E incluso ellas mismas no detectan este tipo de comportamientos, que incluso puede ser hasta llegar a algo más tóxico y puede dañar a uno psicológicamente, ¿no crees? Claro, el ejemplo que tú comentas es muy bueno. Es como que se puede tratar como que si la relación fuera como que de usuario, objeto o lo de la compra y comprador. Cosa que antiguamente, te comento, pasaba, ¿no? Es como que antes, volviendo a lo que mencionábamos al inicio del podcast, la mujer se quedaba solo en el hogar cuidando de los hijos, haciendo los quehaceres del hogar y no tenían la posibilidad de poder conseguir un trabajo o ir a laborar porque tampoco habían esas oportunidades, ¿no? Que hoy en día han cambiado considerablemente y la mujer tiene
tienen la capacidad de poder tomar decisiones de una manera y de una forma autónoma, sin depender de alguien, sin depender de un hombre que está a su costado, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y sobre todo informado con todo lo que les hemos dicho. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y en Spotify activar todas las campanitas para que les pueda llegar la información de que ya subimos nuevo capítulo para que lo puedan escuchar. No se olviden que somos el abuelo y la nieta podcast todos los viernes a las 9 de la noche. Y también no se olviden de algo muy importante, que es que seguir las medidas de bioseguridad. Aún seguimos en la pandemia, no se descuiden. Y sobre todo, vayan a vacunarse. Eso ha sido todo. Me despido, José Rivas en la conducción junto a Rocío Vargas. Chau, chau.